Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en esta secuencia en largo aliento que estamos construyendo para entender mejor dónde estamos parados hoy, pero pues lo estamos haciendo como acostumbramos aquí, así de muy largo plazo. Y platicábamos en la semana pasada cómo cuando el grupo humano va creciendo y crece porque queremos, queremos vivir en sociedades más grandes, porque una sociedad más grande puede producir mejor, más cosas para todo el mundo, pero además porque nos encanta estar platicando con otros. Entonces, el grupo va creciendo. El tamaño del grupo, sin embargo, está limitado no solamente por la tecnología vigente, porque eso es lo que pues han creído muchos, ¿no? Y es como la base sobre la cual explican todos los historiadores, o muchísimos de ellos, eh, y también así quieren entender el mundo, y creo yo está equivocado, porque el tema material no es relevante. Cada vez que hemos tenido limitaciones materiales, las hemos resuelto. ¿Y cómo las resolvemos? Porque se nos ocurre la solución. Esto quiere decir que lo que limita el tamaño del grupo no es si hay suficiente agua o suficiente tierra para sembrar o suficiente petróleo. Lo que determina el tamaño del grupo son nuestras ideas. Y la idea determinante para el tamaño del grupo es cómo resolvemos el problema de la cooperación. Otra vez, podemos cooperar, los seres humanos somos extraordinariamente cooperativos, pero para cooperar necesitamos hacerlo con aquellos que sí quieren cooperar. No queremos andar manteniendo ni a los holgazanes que no cooperan y luego quieren cosechar, ni a los abusivos que se quieren quedar con toda la producción. Estos son los dos grandes enemigos al interior de una sociedad. Los free riders, como le dicen en inglés, que son los gorrones, le he puesto yo, no encuentro otra palabra. Y del otro lado, los bullies, dicen en inglés, matones, les dicen en España, abusivos, creo que es la palabra más frecuente en México. Esos dos son los enemigos de una sociedad. Y para acabar con ellos, lo que necesitamos es encontrar ideas que nos permitan cooperar. Naturalmente, podemos cooperar en grupos pequeños, 50 individuos, tal vez 150, no más allá de eso. ¿Cómo rompimos ese límite? Inventando una idea extraña, que fue la existencia de un antepasado que vivía en otra dimensión, que nos estaba ayudando a cooperar y que se volvía la referencia de todos los Yáñez o de todos los López o de todos los Hernández. Y esto permitió romper ese límite. Gracias a que rompimos el límite, pudimos empezar a domesticar plantas y animales, es decir, inventamos la agricultura. Gracias a eso, nuestro grupo pudo ir creciendo cada vez más. El problema es que si usted supera el límite para el cual tiene una idea que resuelve el problema de cooperación, entonces va a entrar en conflictos. Si nosotros podíamos, gracias al antepasado, mantener a un grupo de 500 personas, cuando ese grupo ya no es de 500 sino es de 1000, pues ya no hay manera, no nos podemos poner de acuerdo. Entonces los grupos regresaban a su tamaño. La forma de juntar estos grupos de 500 en una ciudad de 1500 fue combinar a los antepasados y transformar a uno de ellos en un pequeño dios, es decir, un poco más elevado que los otros dos. El dios López por encima de Yáñez y Hernández. Y todo el mundo se estructuró ahí. Esto no acababa con los Yáñez y los Hernández, pero sí los ponía en una situación un poco menos privilegiada, digamos, que los López, que eran los que venían del diosecito. ¿Ve? Cuando estas pequeñas ciudades con su diosecito se empiezan a fusionar o son conquistadas, no se puede destruir al diosecito López, porque si lo destruye usted, se viene abajo todo este grupo de 1500. Entonces, ¿qué se hace? Pues agarramos al diosecito López y lo subordinamos a un dios más grande, Marduk, por poner el de Babilonia, ¿no? Ahí está, Marduk. Y ese es el dios.
Y este diosecito López se convierte, pues no sé, en el que le llevaba la copa de vino, o el que era el dios de la siembra, o el dios de lo que fuera. El caso era, necesitas al dios, porque si no se te viene abajo tu ciudadcita de los López Yáñez Hernández. Entonces vamos a incorporar. Una vez que tienes esta estructura de grandes dioses, que va a ser un poco distinta en cada lugar, pero la estructura existe. Eso te va a permitir tener ciudades grandes, ya de 20.000 personas tal vez, que además se vuelven el núcleo de un espacio más grande en donde puede haber, no sé, 100.000, 200.000 personas, a lo mejor más. En el caso de Egipto, sin duda se puede más por las características físicas, les decía yo, el río Nilo permite, pues son casi 5.000 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho de cada lado del río. Fuera de eso es desierto. Entonces, pues todo el mundo tiene que subordinarse, pues no se puede escapar. Entonces, no es que fuera un reino, era una ciudad grandototota, larga, 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 larga. En el caso de Mesopotamia, usted no tiene eso. Tiene usted dos ríos, uno navegable, el otro no, pero se pueden hacer canales y con eso se construye un espacio adecuado para sembrar y ahí van. Por cierto, en el periodo que estamos hablando era bien diferente el clima, ¿eh? En esa región. Todo el Sahara era una gran sabana, había lagos y todo, hace 8.000 años. Hace 6.000 empezó a volverse desierto y ya se quedó pues sin nada, ¿no? Y eso fue lo que movió a la gente al Nilo. Entonces, cuando se mueve la gente al Nilo y llegan todos en bola, pues todos estos grupitos de López Yáñez Hernández o como se llamaran en aquella época, se juntan ahí y ¿cómo resuelves? Pues entonces cuando empiezas a inventar los grandes dioses. Y es un proceso bien complicado, que en el caso de Egipto, por ejemplo, lleva a dos grandes reinos, uno en el sur y otro en el norte, y luego cuando fusionas a los dos, el dios acaba teniendo los dos gorritos, el reino del norte y el del reino del sur, porque pues hay que fusionar las ideas para que esto más o menos funcione. Yo supongo, le digo, no hay evidencia porque no tenemos mucho, que estos procesos llevaron consigo una gran incertidumbre, violencia y cosas de esas, ¿no? Ya ve cómo somos los seres humanos. Pero eventualmente esto se estabiliza alrededor de esta idea. Un panteón politeísta, montón de dioses, en donde todos los grupitos, todos los pueblitos, se sienten identificados porque ahí está su diosecito original, que está como en cuarto nivel abajo de todos los demás dioses, no hay bronca, pero está, ¿no? Y abajo de ese dios grandote, pues hay, le digo, 4 niveles y hay como 500 pueblitos. Bueno, pues todos somos el mismo, porque todos tenemos mismo dios grandote. Y eso permite este funcionamiento. Y ahí la van llevando. Esto se viene abajo no tanto por crecimiento poblacional, se van alcanzando los límites, ahora sí, eh, tecnológicos para ese momento. Estamos hablando de lo que se llama genéricamente edad de bronce, empieza más o menos en el 4000 antes de Cristo, termina más o menos 1200 antes de Cristo, más o menos, ¿eh? Pero en medio de eso hay una gran catástrofe climática. En 2200 antes de Cristo, esta gran catástrofe es lo que derrumba el viejo imperio de Egipto, transforma por completo las estructuras en Mesopotamia. Regresamos a reconstruir lo que había funcionado ya con pequeños cambios y luego viene otro momento bien complejo, otra vez climático, alrededor del 1200. En este momento de 1200 lo ha analizado Bonito, un historiador, Eric Klein, en un libro que se llama 1177 antes de Cristo. Creo que hay traducción a español, de hecho ya hay una segunda edición en inglés, no he leído yo la segunda, pero ahí la tengo. Eh, es el arranque de la época oscura de la antigüedad y es propiamente hablando el arranque de la edad de hierro. Llegan pueblos nuevos, se acaba el imperio intermedio o el reino intermedio de Egipto, eh,
entran al nuevo reino de Egipto, que ya no va a ser lo mismo que antes, aparecen y desaparecen imperios por todos lados, pero todos alrededor de esta estructura de grandes dioses. Lo que va a cambiar en los siguientes años va a ser la idea de construir una estructura social un poco distinta, que se va a hacer alrededor de la esclavitud. Aunque usted puede encontrar referencias a esclavos en el periodo anterior. Esos esclavos suelen ser esclavos domésticos o en ocasiones, entre comillas, esclavos del templo. Trabajan para el templo, en donde producen grano y cosas por el estilo. Pero no es exactamente el tipo de propiedad privada de la persona sobre otras personas que pone a trabajar para su beneficio. Esto es un invento de la antigüedad, propiamente hablando. O sea que esa Grecia y esa Roma que todo mundo admira con justa razón, se construyó sobre la esclavitud. Y esta construcción sobre la esclavitud permite algo un poco distinto a lo anterior. Resulta que tienes un grupo de personas que ya no tienen necesariamente que trabajar para vivir. Para eso están los esclavos. Y estas personas que no tienen que trabajar para vivir se pueden dedicar a cosas importantes, como por ejemplo gobernar, como por ejemplo filosofar, o como por ejemplo ser el centro de la adoración religiosa. Estos grupos que van a estar haciendo esto van a ir construyendo una forma distinta de ver el mundo, en donde, la verdad, nunca se acuerdan de los esclavos. Eh, pero para ellos sí hay que pensar cosas distintas y estas cosas distintas empiezan a tener que ver con la vida en la ciudad. A diferencia de las ciudades que tiene uno en la edad de bronce, las ciudades de la edad de hierro o propiamente hablando de la antigüedad ya tienen este tipo de gobierno en el cual las personas quieren estar involucradas. ¿Qué personas? Las que son libres, son propietarias de esclavos, muchos de ellos saben leer y escribir, son los ciudadanos. Y esta sociedad de ciudadanos empieza a tratar de construir una sociedad distinta que necesita una idea distinta. Y esa idea distinta son estos dioses muy humanos. Eso sí los recuerda a usted, porque pues, de chiquito le han de haber leído algo de la mitología de Zeus, de Apolo, de Diana, de Atenea misma, pues la diosa de la ciudad de Atenas. Eh, Estas narrativas que se van construyendo en esa época son bien diferentes de las anteriores. Ya no está uno hablando de estos dioses de referencia que no puede uno comunicarse con ellos adecuadamente, están en otra parte. No, estos se vuelven bien humanos, ¿no? Tan humanos que son los que determinan quién gana y quién pierde en la Ilíada, ¿se acuerda usted? Es un pleito de dioses el que está ahí en medio del, de la gran locura de Aquiles. Pero bueno, esto es lo que empezamos a tener. Eso ya alcanza para hacer estas ciudades y confederaciones de ciudades que son la historia de la antigüedad. Eh, Otra vez la Ilíada puede referirse a un conflicto ocurrido en esta época del 1177 a.C., del 1200 a.C., pues, eh, la llegada de nuevos grupos de griegos a la región, los conflictos. Para el 800 esto ya más o menos se está estabilizando alrededor de estos nuevos dioses ya con características humanas, que es lo que el señor Homero, o quien haya sido, va a juntar en su gran poema. Eh, Estos dioses que ya son humanos, le permiten a algunos humanos empezar a pensar, ¿y qué hacemos sin necesidad de los dioses? Y lo platicamos, no sé si hace un año o hace 2 años, cómo se van construyendo distintas escuelas de pensamiento en el Mediterráneo, en la zona que llamamos Grecia, que en esa época va desde la mitad sur de Italia, incluyendo Sicilia, hasta toda la costa oeste de Turquía.
Y es bien curioso porque en la parte oeste de Turquía es de donde nos salen los científicos, ¿no? Los atomistas, Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaximandro, eventualmente Demócrito, todos ellos vienen de allá. Del otro lado nos salen los místicos, ¿no? Que si Parménides, Pitágoras. Y Platón, aunque no era de allá, pues acaba yendo a vivir allá un buen rato, porque son como las dos grandes ideas en disputa en ese momento. Nos está construyendo una forma de explicar el mundo que ya no depende tanto de los dioses que determinaban todo en las épocas anteriores. No es que se hayan acabado los dioses, no hay ateos en ese momento, aunque a Sócrates lo hayan eh, ejecutado por que hablaba mal de los dioses, no era exactamente eso, pero bueno, así es en ese momento, y se va a ir construyendo en esa época, insisto, esta forma diferente de tratar de entender el mundo, que no depende por completo de Dios, no acaba con Dios, pero no depende por completo. Eh, Eso funciona para las ciudades-estado, las repúblicas, como la República Romana, pero para cuando Roma empieza a tener un ejército suficientemente poderoso y capacidades administrativas para tener un imperio, pues ya no alcanza. No sirve porque de pronto pues los romanos ya tienen la mitad de Francia y ahí las creencias son bien distintas. O tienen España y ahí también había pues unas religiones no muy compatibles con la etrusca o romana. Y cuando agarran a los griegos, perdón, o se van hasta Medio Oriente, peor, porque cuando llegan al Levante se encuentran una tierra en donde levantas una piedra y sale un dios distinto, mano. Ahí hay dioses por todos lados. ¿Cómo le haces para administrar eso? Muy fácil. Vamos a dejar que cada región mantenga su religión. ¿Por qué? Por lo que ya platiqué de los Yañez y los López y los Hernández. Si les quitas su religión, ¿cómo los mantienes unidos? Entonces déjales su religión, pero agrégales una nueva. Y esa nueva religión es el monoteísmo. Y el dios del monoteísmo romano es el César. Usted dirá, ¿cómo va a ser? El monoteísmo es con un dios de a de veras, como Jesucristo, como Mahoma. Pues no, en realidad la forma política del monoteísmo es una forma terrenal y es la solución que encuentra Augusto, el gran Octaviano, para resolver un imperio que se le venía abajo bien rápido. Por eso Julio César, Marco Antonio, Pompeyo no pueden estabilizar nada porque no encuentran esa forma. A Augusto se le ocurre la brillante idea de decir, miren, la neta, Julio César era Dios y yo soy su heredero. Entonces, todos vamos a adorar a Julio César en todo el imperio. Y además cada quien a los dioses suyos. Los romanos mismos tenían sus dioses familiares, tenían sus dioses del barrio, que son la herencia del antepasado que se adoraba y de los dioses locales. Eso no desaparece. El día de hoy sigue existiendo en muchas partes del mundo. Nada más le pones encima a este de referencia, este personaje que va a ser el dios de todos. Esto se convierte en la forma de funcionamiento del Imperio Romano, les alcanza para que funcione un buen rato. Se viene abajo el Imperio Romano porque no es nada sencillo enfrentar a los bárbaros que van llegando. De hecho, recuerde usted, lo primero que hacen con estos bárbaros, una vez que estabilizan el imperio abajo del Danubio, es empezar a aceptar que entren y que se vayan civilizando, es decir, romanizando. Así es como empiezan, y empiezan a volverse parte del imperio, parte del ejército y eventualmente ciudadanos, ¿no? Ya al final de los severos se le ocurre al César hacer ciudadano a todo mundo y ahí se viene abajo todo. ¿Por qué? Porque no has encontrado una forma para que todo mundo pueda funcionar exactamente en el mismo nivel. Funcionaba bien cuando los ciudadanos eran romanos, el dios de referencia era romano y luego en cada lugar tenías tu estructura local y esa funcionaba. Cuando quieres que todo el mundo esté, viene abajo.
¿Qué ocurre? Pues el señor Constantino ve que no está funcionando como referencia el César como Dios y dice, vamos a aprovechar esto que están trayendo un grupo de judíos y otros que se les fueron sumando y vamos a construir una religión más adecuada para la época, y ese es el cristianismo, que empieza a funcionar, ¿no? Tarda, ¿eh? No, no crea usted que fue de un día para otro, ¿no? Se supone que Jesús vive más o menos entre el 4 antes de Cristo y el 30 después de Cristo. El- la fecha de referencia de antes y después de Cristo la pusieron sin saber bien cuándo había nacido, entonces, pero bueno, más o menos. Eh, Constantino acepta el cristianismo para el Imperio Romano por ahí del 313 y construye la idea básica del cristianismo en el Concilio de Nicea en el 325. Entonces, pues son 3 siglos completos, ¿no? En ese periodo se van construyendo ideas sobre las cuales va a ir funcionando la Iglesia católica, en ese momento cristiana. Pero observe usted, nuevamente tuvimos que movernos construyendo ideas cada vez más complejas para poder tener grupos cada vez más grandes de sociedad que funcionaran razonablemente bien, que pudieran cooperar. Cuando la idea ya no alcanza, la cooperación se acaba y nos empezamos a matar y nos llenamos de incertidumbre. En esa época la incertidumbre se resuelve esencialmente matando a los demás y el último que queda ya dice que se va a hacer. Ahorita no estamos todavía ahí, pero hace 100 años lo hicimos, ¿eh? O sea, tampoco cree usted que estamos del otro lado todavía. Entonces, este proceso, insisto, es muy importante. Construimos esta religión. Eh, yo pienso que podemos hablar del cristianismo ya totalmente en forma por ahí del 600. En 325, ¿se acuerda? Se establece la idea básica de la Iglesia Católica, se hace el credo que se sigue rezando en la Iglesia Católica, pero todavía hay muchas cosas por acomodar que más o menos se estabilizan por ahí del 600. Misma época, el señor Mahoma se le ocurre que la forma de juntar a todos los camelleros del rumbo es con una religión monoteísta también, y la hace. Eh, Toma las ideas de los judíos, las ideas de los camelleros, algunas de las ideas de los cristianos y crea su religión. A diferencia de la cristiana, el Dios del Islam es un Dios que no tiene imagen, que es más una especie de gran referencia, es un Dios más parecido a los judíos que al que tenemos los cristianos. Pero bueno, ese es el que construye. Y ese arranca el periodo de los monoteísmos. ¿Para cuánto alcanza? Puta, para un montón. O sea, de cuando Mahoma inventa su religión, 100 años después, estos changos controlan desde Irán hasta España, completito, todo eso. Es un montón. ¿Y por qué pueden hacerlo? Porque es una idea buenísima. Todos somos descendientes de Alá. Y de este lado, todos somos descendientes de Cristo. Y con eso te alcanza para controlar toda Europa. ¿Se da usted cuenta? Es la idea la que permite construir grupos grandotototes que sean capaces de cooperar. No cooperan perfectamente, pero cooperan bastante bien. Hay un enfrentamiento entre las dos religiones, 300 años después, lo que llamamos las cruzadas. Luego hay intentos del Islam por quedarse con toda Europa, cuando logran tener un gran califa en las figuras de los otomanos. Y de este lado teníamos a Carlos y luego a los descendientes de los Habsburgo que tratan de defender. Tan enfrentamiento, pero son dos grandes monoteísmos que mantienen todo esto en funcionamiento. ¿Qué pasa en el resto del mundo? ¿Por qué en otras partes no hay monoteísmo? ¿Cómo le hicieron para poder hacer grandes naciones y demás? ¿Qué pasa ahorita? Pues todo eso próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.